grabar. Súper. Ya, papitos, mitad de semana, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Ahí se está conectando una mamita. Los últimos papitos ya se empiezan a conectar. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Las estereotipias y cómo trabajarlas en casa, ¿cierto? De hecho, ustedes de repente pueden decir, sí, mi hijo de repente hace muchos movimientos con las manos, o de repente vocaliza un sonido especial, de repente nos damos cuenta que es cuando le gusta algo mucho, o cuando se enoja, y vamos a empezar a ver qué tipo de estereotipas existen, ¿cierto? De los niños, cómo trabajarlas. Es muy importante porque nosotros siempre tenemos que volver esta estereotipa algo funcional, ¿ya? Para comenzar, entonces, ahí sí, los contenidos que vamos a ver en esta charla serán, ¿qué son las estereotipas? Primero tenemos que saber qué son los tipos, porque existen tipos de estereotipas, los motivos. Es muy importante saber los motivos porque de repente, como les mencioné, puede ser porque le gustó algo, porque está enojado, porque está sobreestimulado, ¿cierto? Y salen estas estereotipas. ¿Cómo trabajarlas con nuestros niños y niñas en las casas? ¿Qué son las estereotipas? Entonces, aquí vemos dos imágenes, ¿cierto? La primera imagen, la de arriba, ¿cierto? El niño está con el movimiento de las manitos. Esa es una de las más típicas, ¿cierto? El movimiento de los dedos, sobre todo en las manos. La de abajo también, como que tienden a flexionar sus deditos y hacer unos movimientos, unos aleteos también. Ahí los vamos a ver los tipos. ¿A qué se llaman las estereotipias? Son movimientos no propositivos. ¿Qué significan movimientos no propositivos? Que no tienen sentido, que no tienen un fin, que no tienen un propósito y son repetitivos, ¿ya? Siguen un repertorio particular propio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, mi niño siempre va a hacer las estereotipas, por ejemplo, de la letra mano, el movimiento de dedos o de repente de sonidos, siempre se van repitiendo, ¿ya? Es particular del niño. Ocurren solamente en vigilia, que significa que siempre ocurren cuando el niño está despierto, está vigil, como lo dice, ¿ya? Su duración es variable, eso depende del motivo por el cual aparece la estereotipa, va a ser la duración. Por ejemplo, si un niño está muy sobreestimulado, el niño, la duración de la estereotipa puede ser más larga porque, bueno, se va a explicar más adelante, pero eso lo regula, lo calma, ¿ya? Suelen ser recurrentes, por ejemplo, por los motivos, las estereotipas, sobre todo en niños que tienen muchas estereotipas, no solamente puede ser el de flexión de dedos, el de aleteo, sino que pueden ir mezclando y estos van a ser recurrentes durante el día, ¿ya? Y aquí, bueno, un adelanto que dice, pueden cesar si se distrae la persona, se proporciona algún estímulo sensorial o se cambia de actividad. Más adelante vamos a profundizar en el tema, ¿ya? Aquí, bueno, la imagen, si ustedes notan, ven, es como la típica estereotipa es de las manitos, ¿ya? Vamos a ver ahora los tipos de las estereotipias que encontramos. Por ejemplo, los movimientos motores. Como por ejemplo, el balanceo de tronco, ¿cierto? Los niños, no sé si ustedes me pueden ver, siempre están así, hacia adelante y hacia atrás. Y esa es una estereotipia. En brazos y manos podemos encontrar el aletear, así, ¿cierto? Como lo estoy demostrando yo. Dar palmadas de esta forma. Frotarse, por ejemplo, tocarse, ¿cierto? Chasquear los dedos. De repente los niños tienden a enroscarse el pelo o de repente con la ropita, aquí no se nota, pero empiezan ellos mismos a enroscar la ropa, ¿ya? En las piernas, ¿qué estereotipos pueden encontrar? Los saltitos. De repente vemos que los niños pueden, nosotros decimos, ¡uy, salta como un sapo, como un canguro! Y de repente saltan. Correr en círculos. De repente nosotros podemos ver a nuestros niños correr en círculos o dar vueltas, ¿cierto? En el mismo eje, sin sentido, ¿ya? Y andar en punta de pies. De hecho, muchos niños, acá también vemos en la escuela, muchos niños con estereotipia,
Andan en punta de pie, ¿cierto? Los saltitos, correr en círculo, bueno, ¿para qué decirlo? Lo más común, que es cierto, que son lo de los brazos y las manos, aletear, las palmadas, ¿cierto? En la cabeza y cara también encontramos otro tipo de estereotipia, que es la flexoextensión de cuellos. ¿Qué significa? Que hacen esto. Y de repente lo hacen bruscos, como que de repente eh, la flexión de cuello es súper rápida, ¿cierto? De un lado a otro también, movimientos de cabeza muy fuertes y rápidos. Y esos son estereotipias, ¿ya? Muecas faciales, de repente empiezan a hacer muecas, ¿cierto? La cara también se empieza con otro tipo de expresión, ¿ya? Taparse los oídos, ¿ya? De repente uno dice, le molestaron los ruidos fuertes a mi niña y se tapa el oído. Eso ya es algo sensorial. Pero de repente los niños, de tal motivo que lo vamos a ver adelante, se tapa el oído y no hay ruido. Eso es una estereotipia, ¿ya? Y también tenemos otro tipo que yo puse los dos más comunes, que son los movimientos motores, que se los acabo de mencionar, que, ¿cierto?, se subdividen en tipos, y las vocales, que por ejemplo encontramos los canturreos acompañados de movimientos rítmicos, ¿ya? Para que quede más un ejemplo de los canturreos como sonidos, de repente los niños tienden a gritar o a hacer unos sonidos que me cuesta a mí imitarlos. Vamos a ver algunos videos de estereotipias para que ustedes, ¿cierto?, observen. Me gustaría que vean el primer video y de los tipos que les mencioné, ustedes observen y me digan, tía, vi esta, para ver qué, porque el primer video muestra muchas estereotipias, ¿ya? Vamos con el primer video. Me dicen si se ve bien y si se escucha. Bueno. Hola. Hola. ¿Se ve? ¿Se escucha? Ibrahim. Sí, tía. Sí, tía. Di Súper. hola. Hola. Hola, hola, hola. Estos videos dejar en claro que fueron sacados de internet. A ver. Ibrahim. A ver, ¿qué haces? Quieto. Salud. Ibrahim. Hola. Di hola. Hoy, salud. Ahí ha hecho varias estereotipias, por ejemplo, el girar. Girar, sí. ¿Quién está girando? Ibrahim, ¿quién está girando? El movimiento de los dedos, de la mano. ¿Qué es eso? ¿TikTok? ¿Toc-toc? ¿Toc? Bueno, ahí, ¿cierto? Igual tuvimos el apoyo. Se me olvidó pausar el video antes. Pero algún otro tipo de estereotipa que ustedes hayan visto y que no mencionó aquí la persona del video, o quedaron claros cuáles son las estereotipias. No sé si alguno de sus pequeños tiene algún tipo de esta estereotipia. O pasamos al siguiente video, ustedes me dicen nomás. Hola, Hola, soy la mamá de la Olivia. ¿cómo está? Cuénteme. Bien, ¿viste? Bien, Quería, voy a dejar de compartir la pantalla para poder verla, porque de lo contrario no la puedo ver. Ahí sí, ya mamita, coménteme. ya, lo que le quería contar es que la Olivia tiene alguna estereotipia ahora, que gira mucho, pero gira Ya. mirando hacia atrás, como que como que el ojito se le va hacia atrás, pero ella es como si lo hiciera a propósito, como que primero mira hacia atrás y después empieza a girar, a girar, a girar, a girar, y como si no se mareara, gira, 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 gira todo el rato. Ya, ojo mamita, la estereotipia no es con propósito, es sin propósito. Entonces de repente nosotros podemos notar que, sí, miró hacia atrás y nosotros podemos observar que es un propósito, pero no es con propósito. Ya, quizás la estereotipia se incluye el mirar hacia atrás y al tiro comenzar a girar. Ese es su tipo de estereotipia.
¿ya? Pero siempre sin propósito. Ojo que más adelante vamos a ver los motivos. Entonces ustedes ahí pueden ir identificando por qué puede generar cierta la estereotipia. Me voy a adelantar un poquito, pero la estereotipa siempre se da en un momento, ¿ya? Entonces ustedes vamos a empezar como un investigador. Podemos ir anotando quizás en una hojita, la estereotipia la observé después de esta actividad a tal hora. Y así voy a hacer, ¿cierto? Como una anotación, ¿cierto? Como un calendario de estereotipia, y después me voy a empezar a dar cuenta que siempre después de una actividad placentera le da una estereotipia. Ok. Siempre después de una actividad que le genera frustración le da una estereotipia. Ok. Y así nosotros podemos ir identificando el motivo y después ir trabajándolas. ¿Ya? Eso es importante. Después lo voy a ir remundando más, pero para que vayan entendiendo un poquito cómo se va a trabajar en el futuro la estereotipia. ¿Ya? Entonces, mamita, la invito a observar o hacer el análisis, qué actividad hizo antes, comió algo rico, o le estresó algo, o se sobreestimuló, ¿ya? Entonces ahí, por eso se genera la estereotipia. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Y vamos a ver el otro video, que este ya es de otra estereotipia, para que ustedes me comenten cuál observaron. Sammy, do you want to go? Sam, do you want to go? Ya, papitos, en este video, ¿alguien quiere comentarme qué tipo de estereotipia de las que yo le estuve mencionando observamos? Vocales. Súper, vocal, ¿cierto? El sonido que de repente, bueno, no lo puedo imitar porque son únicos, ¿cierto? Como lo mencioné, vocal. ¿Cuál otro? ¿Qué hacía con las manitos? Adicional, ¿cierto? Mezclábamos el de las manos, ¿cierto? Como tipo de palmadas que daba. También observábamos otro tipo que era de los movimientos, ¿cierto? O las muecas faciales. No sé si ustedes la expresión la observaron, como que tendía a abrir los ojos, hacer el sonido, las manos, ¿cierto? El dar palmadas con las manos. Entonces se pueden ir mezclando varios tipos, y de hecho los vocales no son tan comunes como los movimientos motores, ¿ya? Tienden a verse. Yo acá en la escuela, por ejemplo, de los niños, veo más motor que vocal, como así como en un aproximado, ¿cierto? De hacer una comparación. Entonces quedaron claros como la estereotipia. ¿A qué significa la estereotipia? ¿Cierto? La idea, los ejemplos, para que empecemos a ver si nuestros niños tienen o no tienen estereotipia. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que surgen las estereotipias y para qué sirven? Uno de los primeros motivos es la sobreestimulación, que se lo estuve comentando, ¿cierto? Que es el exceso de estímulo, ¿ya? Entonces, cuando tengo exceso de estímulos sensoriales, en los niños va a sobrepasar, ¿cierto? Un determinado umbral de tolerancia. De hecho, cuando a muchos niños yo observo ya, le molesta el ruido, ya, auditivo, visualmente se distrae con facilidad, o de repente le molestan las luces y empiezan a pestañear. Imagínense mezclar todos estos estímulos. Obviamente va a pasar el umbral de tolerancia del niño y se va a sobreestimular, ¿ya? Y de este modo los movimientos estereotipados ayudan a regularse,
¿ya? Entonces, ahí se encuentra el equilibrio para no llegar a un punto de saturación, que es cuando ya hay una desregulación más compleja, quizás el niño puede llegar hasta autoagredirse o llorar. Hay distintos tipos de cómo los niños se desregulan em, y en un 100% ya ahí hay que empezar a trabajar. Pero no sé si ustedes han observado, ¿cierto? Como muestra la foto, el niño ya no puede más, está sobreestimulado y empieza con estas estereotipas. Empiecen a observar los motivos porque de esta forma vamos a empezar a decir, ah, claramente mi hijo siempre tiene las estereotipas cuando pasa esto. Y así yo puedo ir, después más adelante vamos a ver cómo las trabajamos, ¿ya? Otro tipo es la hipoestimulación, que es la falta de estímulo. Yo puedo estar sobreestimulado o me puede faltar estímulo. Ya eso es parte de un análisis ya de un perfil sensorial que se le debe hacer al niño. ¿Ya? En este caso, al contrario del anterior, ¿cierto? Las estereotipas ayudan a la persona a regular o obtener la respuesta sensorial que busca. En el primer tipo, sí, las estereotipas ayudan a regular, pero en la hipoestimulación el niño busca tanto un estímulo, ¿cierto? Por ejemplo, los niños que tocan mucho la tierra, pasan tocando orales también, se echan toda la boca, es porque ellos buscan un estímulo, ¿ya? Y de repente puede salir una estereotipia porque quizás no sienten el estímulo por mucho que ellos busquen, no lo están sintiendo. Entonces las estereotipas ayudan a regular. ¿Se escucha bien? Me sale que la conexión es inestable. Sí, se ¿Sí? escucha cortado de repente, tía. Ah, sí, me salió que el internet está inestable. Ya, pero igual de todas maneras está siendo grabada esta charla para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Otro motivo es la sobreexigencia, ¿ya? Cuando se demanda a la persona la realización de actividades que van más allá de sus capacidades o su disponibilidad actual. Las estereotipias aparecen como respuesta en busca del equilibrio compensador. De repente se da más cuando quizás los niños ya están como en una actividad en mesa, por ejemplo. Y es tan difícil, entre comillas, se frustran y empiezan con las estereotipas para buscar el equilibrio, o sea, para compensar su frustración, empiezan con alguna estereotipia. Ya en la foto que muestra acá, por ejemplo, un trabajo en mesa, no podía realizar una estereotipa, taparse el oído para compensar, ¿cierto? Buscar el equilibrio y seguir con la actividad. Quizás la observamos un poco más en adolescentes, ya quizás los niños observamos más estereotipia, los adolescentes controlan un poco su estereotipia, ¿ya? Otro motivo es el dolor. Las estereotipias aparecen en este aspecto para lograr un equilibrio interno y así intentar regular el dolor. De repente a nuestros niños, ¿cierto? Les puede doler el estómago y sobre todo los que no son verbales, no pueden decir, no, mamá, me duele de la guata, porque no son verbales. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos? Empezamos a notar que quizás, bueno, primero, el niño siempre se va a golpear o va a tocar o va a siempre tocarse o golpearse el lugar donde le duele. Y si empiezan a aparecer más estereotipias, es porque está tratando de compensar el dolor que le está generando. Por ejemplo, si el niño se golpea la guatita, ¿cierto? Es porque le duele la guatita. Y va a empezar con estereotipias para regular el dolor, ¿ya? ¿Por qué las estereotipas? Porque estas producen beta-endorfinas que ocasionan sensaciones placenteras y de anestesia. Por eso las estereotipas, cuando estoy frustrado, cuando estoy sobreestimulado, cuando estoy hipoestimulado, por las beta-endorfinas, van a ocasionar sensaciones placenteras y de anestesia, ¿ya? Entonces, ya teniendo un resumen, ¿cierto?, de qué son las estereotipias, perdón, los motivos, vamos a ver cómo trabajarlas en casa con nuestros niños y niñas, porque acá en la escuela, ¿cierto?, nosotros igual lo trabajamos de esta forma. Primero, estudiar el contexto. Hogar, escuela, ese es el contexto, ¿ya? Hacer un registro del lugar y las horas en las que esa estereotipia aparece, que es como le comentaba a la mamita. Ustedes, papito, háganse un calendario, ¿cierto? Péguenlo en la muralla y cada vez que ustedes observan a la estereotipia, ustedes anotan qué actividad hicieron antes, la hora
porque así vamos a empezar a notar cuál es el motivo exacto que aparece, ¿ya? Saber o conocer qué cosas o situaciones le pueden producir un mayor nivel de excitación que conduzca al niño a la aparición de estereotipias. Eso nos va a ayudar con el registro que nosotros vamos a ir anotando. De modo que cuando aparezcan, estaremos preparados para intervenir en el momento oportuno, eliminarlas. Por ejemplo, si yo sé que la sobreestimulación le genera una estereotipia, porque la anoté, hice el análisis y me di cuenta que cada vez que prendo la tele y prendo la radio y pongo un incienso, el niño empieza con estereotipia, es porque se está sobreestimulando. Entonces, yo más adelante, cuando ya sé que es por sobreestimulación la mayoría de su estereotipia, me voy a preocupar del ambiente y voy a decir, ok, voy a prender solo la radio, voy a prender solo la tele, o voy a prender solo el incienso para que no tenga la sobreestimulación, ¿cierto?, sensorial, y así voy a eliminar las cosas que le estresan y 100% voy a ir disminuyendo la estereotipia. ¿Se va entendiendo? Entonces, el análisis es muy importante, ¿ya? Formar parte de la estereotipia y desviar la otra acción. Es decir, interactuar con el niño en el momento que esto se produce. Seguimos dando una respuesta regulatoria al niño, pero orientada a una interacción social. ¿Qué quiere decir? Que es desviar la atención, ¿ya? Por ejemplo, si el niño empieza a agitar las manos o empieza como el aleteo o empieza a dar palmadas, yo puedo ofrecerle un objeto. Por ejemplo, puedo ofrecer, estoy buscando acá un objeto. Entonces el niño empieza con las palmadas, yo le doy un objeto en la mano. ¿Qué hacemos? Al tiro cortamos las estereotipias porque la estoy volviendo algo funcional. O sea, el niño tiene algo del objeto, no puede seguir con la estereotipia. Pero yo nunca le digo, no, eso no, jamás. O sea, yo tengo que desviar la atención pasándolo a un objeto o llevándolo a otro lugar, ¿ya? Por ejemplo, si le gusta saltar, apuesta por un paseo a un buen ritmo. Por ejemplo, al niño le gusta saltar, entonces yo lo puedo tomar de la mano y voy a ir caminando lento, ¿ya? Vamos lento, vamos conversando, ¿cierto? Y así voy a ir disminuyendo su estereotipo, ¿ya? Es importante también cuando ustedes salgan con los niños, sobre todo si notan que tienen mucha estereotipia, tener objetos o juguetes preferidos que sirvan de distracción, desviar la atención, ¿cierto?, al momento dado de la estereotipia. Entonces, como les mencioné, el niño empieza con la estereotipia, yo tengo que, entre comillas, cortarla para ir eliminando, ¿cierto? Entonces le voy pasando un objeto, voy desviando la atención con un objeto que a él le guste, y de esa manera vamos a ir disminuyendo la estereotipia. Otro tips para trabajar en casa es proporcionar un momento específico de estimulación, ¿ya? ¿Por qué le ponemos entre comillas de estimulación? ¿Ya? Porque es el momento que le vamos a dedicar a la estereotipia, ¿ya? Dentro de la rutina diaria de la persona, sobre todo, perdón, no lo mencioné antes, las estereotipias siempre se dan en personas con autismo, ¿ya? Enseñarle cuándo, dónde y durante cuánto tiempo vamos a hacer la estereotipia. Por ejemplo, yo empiezo a notar el momento, ¿cierto? Empiezo a hacer el análisis, el registro, empiezo a notar, me estoy preocupando del contexto, del ambiente, de disminuir ciertos estímulos sensoriales, pero de repente el niño necesita liberar su necesidad de hacer la estereotipia. Entonces nosotros le podemos, dentro de la rutina, por ejemplo, después del almuerzo, después de una actividad, ustedes lo pueden organizar, vamos a decir, ya. Ay, sí, ¿me escuchan? Sí, tía. Ya, se desconectó. ¿Hasta dónde llegamos más o menos? No me di cuenta. Yo estaba... ¿Se puede ver la pantalla? ¿Todo bien? Ya, Ahí se... súper. No, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Ah, ya, entonces vamos a tener que compartir de nuevo. Se cayó el internet.
pero estas cosas pasan. Ya, quedamos en esa, parece. A ver. ¿Quedamos en esa o en esta? Ya, creo que quedamos en esta. Vamos a empezar del principio. ¿Ya? ¿Qué es lo que le estaba comentando yo? Que debemos proporcionar un momento específico de estimulación. Ya es un momento dentro de nuestra rutina que debemos dedicar a la estereotipia. Ya, porque nosotros sí vamos a ir disminuyendo, porque nos vamos a ir dando cuenta, ¿cierto? En qué momento nuestros niños generan más estereotipia por el análisis que vamos a hacer, por el registro que vamos a hacer, pero también debemos enseñarle en qué momento de nuestra rutina ustedes pueden decidir, ¿cierto? Enseñarle cuándo, dónde y durante cuánto tiempo hacerlo. ¿Ya? Esto ayudará a reducir la estimulación inadecuada. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tengo una sobrecarga sensorial, puedes proporcionarlo entre 10 a 15 minutos de estimulación. Yo sé que si voy a hacer una actividad que quizás no puedo controlar porque es sobreestimulación, por ejemplo, salir a la calle, el metro, vamos a parar un momento y voy a dejar que el niño haga, ¿cierto? La estereotipia, ¿ya? O sea, lo dejo, no voy a frenarla, por ejemplo, entregándole un objeto que pueda frenar o pueda cortar la estereotipia en el momento, sino que voy a dejar que él se relaje, o sea, se estimule para que pueda regularse. ¿Ya? Un buen momento, por ejemplo, podría ser después del colegio, porque en el colegio quizás todos los niños, por todas las actividades que hacemos, llegan sobreestimulados en alguna forma, quizás llegar y darles un momento de 10 a 15 minutos para hacer la estereotipia, dar una actividad extraescolar o después de realizar cualquier actividad que nosotros sepamos que va a generar, ¿ya? Pero es el momento, entre 10 a 15 minutos, yo voy a dejar que haga la estereotipia. La otra forma es una vez dentro de la rutina, la otra yo voy a tratar de disminuir la estereotipia pasándole un objeto, desviando la atención, ¿ya? Ojo. Disminuir las exigencias adoptándolas a sus capacidades, posibilidades o a su disposición, ¿ya? Por ejemplo, toca hacer una actividad en mesa, yo veo que le cuesta, voy a ir haciendo la actividad, simplificando la actividad, dividiéndola en pasos para que pueda realizarla según las capacidades del niño y no genere tanto esta estereotipia, ¿ya? Proveer un estímulo compensador, ¿ya? Como caricias, sonidos, movimientos, etcétera, ¿ya? Todo lo que es sensorial, por ejemplo, táctil, auditivo, ¿cierto? Todo lo que relaje a nuestros niños va a ser un estímulo compensador, ¿ya? Cualquier estímulo que el niño esté buscando nos va a ayudar a regular las estereotipas como en niños con autismo. Por ejemplo, yo veo que a mi niña le gusta mucho lo táctil, por ejemplo, de estar tocando texturas. Entonces, ¿qué voy a...? Y empieza con la estereotipia, ¿cierto? Porque no encuentra cómo regularse. Yo voy a tener mi 11OS, ¿cierto? Me voy a empezar a dar cuenta y quizás una cajita de textura para que él introduzca las manos, empiece a tocar, va a disminuir enseguida la estereotipia, ¿ya? Porque le estoy entregando el estímulo que el niño está buscando. Enriquecer con estímulos apropiados el ambiente poco estimulante, ¿ya? ¿Qué significa enriquecer con estímulos apropiados el ambiente poco estimulante? Es que de repente nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo tenemos el contexto en el hogar en el sentido ambiental, ¿cierto? ¿Qué estímulos le entregamos a nuestros niños ambientales en la casa? Y de esta manera nos vamos a empezar a dar cuenta que podemos enriquecer, ¿cierto?, nuestro ambiente en la casa, entregando los estímulos que él necesite. Por ejemplo, si a él le gustan mucho las texturas, quizás poner alfombras con texturas, o yo crear mi propia alfombra de textura, mi espacio sensorial donde tenga quizás algunas telas colgadas en la pared, mi cajita sensorial,
mi pelota sensorial, como por ejemplo estas, con puntito, entonces es su espacio sensorial que voy a enriquecer para que el niño se esté autoestimulando constantemente en el hogar y eso va a disminuir la estereotipia, ¿ya? Estos como los tips que se pueden trabajar en la casa, ¿ya? De hecho, nosotros también lo trabajamos mucho en el colegio y de esta forma disminuimos un poco la estereotipia, que es como cortar, por llamarlo de una manera. Nunca se van a eliminar, sino que eso tiene que ver mucho con el contexto, ¿ya? Y entregarle también, ¿cierto?, nuestro momento entre 10 a 15 minutos para que nuestros niños se autorregulen a través de su estereotipia, pero siempre enseñándoles, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro con el tema de la estereotipia? ¿Algún comentario que me quieran preguntar?